Bueno, y ya estamos con Paula Díaz, del Observatorio Fiscal. Hola Paula, ¿cómo estás? Te damos la Hola bienvenida a esta Jimena. conversación sobre la Constitución de la Confianza, en la que vamos mirando el proceso constituyente desde los distintos vértices en los cuales creemos que se puede generar confianza y que es bueno estimular esa confianza. Paula trabaja en el Observatorio Fiscal, corrígeme tú, pero mirando temas de transparencia y de gasto y de cómo ese gasto se hace público, ¿no? Tratando de hacer público un poco procesos de gasto fiscal en general. ¿Es así o no es así? Es así, hola, primero que nada, gracias Jimena por la invitación. Sí, en el observatorio lo que hacemos básicamente es transparentar y llevar a un lenguaje que sea más comprensible por parte de la sociedad civil, la ciudadanía, hallazgos y recomendaciones en base a datos que habitualmente son datos públicos y en colaboración con instituciones públicas también para disponibilizar información que puede ser un poco compleja o muy tecnicista para ser entendida en términos del uso de los recursos públicos y del gasto público, con un foco en las personas, en el fondo. Que lo que nos interesa es que las personas puedan hacer en el fondo, una trazabilidad y una rendición de cuentas de las instituciones, cómo gastan los recursos y los impuestos que son de todos los chilenos. Y desde esa perspectiva lo que tratamos es ponerlo en palabras simples a través de visualizaciones en nuestro sitio web y aparte también compartirlo en las redes sociales para que haya también deliberación en términos de información para que la gente pueda tomar decisiones adecuadas y quienes también están influyendo en las diferentes perspectivas de la gestión de las instituciones públicas y la toma de decisiones también. Paula, mira, este proceso, el proceso constituyente, se inició muy de la nada, literalmente desde la hoja en blanco, ¿no? Y ha tenido que ir construyendo su propia gobernanza y sus lógicas desde adentro. En ese sentido, lo hablábamos el otro día con Claudio Fuentes también, nunca habíamos tenido que presenciar de manera tan obvia una discusión sobre plata, por ejemplo, ¿sí? Sobre cuánto se gasta, sobre cuándo no se gasta, si eso está bien, si eso está mal, si es mucha plata, si es poca plata. Y en torno a eso se genera una serie de conversaciones más o menos críticas, pero que yo te quiero preguntar a ti, ¿tú estimas que ese proceso de hablar de plata abiertamente, que es una cuestión que no estamos acostumbrados en las instituciones, porque las instituciones ya tenían un presupuesto, entonces esta no es una conversación normal? ¿Cómo evalúas desde el punto de vista del aporte a la democracia el que hayamos tenido que ser testigos por primera vez de que ellos discutan sus propias asignaciones, por ejemplo? Desde el observatorio pensamos que es un proceso que es valioso. O sea, precisamente como tú dices, el tema del gasto público y cuáles son las lógicas que subyacen a su asignación, establecimiento, uso y rendición, son bien poco atractivos en términos globales para la ciudadanía. Y desde esa perspectiva también generan ciertas barreras de entrada a la comprensión. Y al presenciar lo que ha ocurrido en los últimos meses en relación a cómo se organiza este proceso y llegando hasta conversar sobre cómo se asignan los recursos y si son suficientes o no, creemos que es una muestra de apertura hacia el uso de los recursos públicos, que esperamos, o sea, nosotros como observatorio trabajamos precisamente haciendo eso, aperturando los datos que de repente no están disponibilizados de manera evidente por las instituciones públicas para que las personas puedan hacer ese mismo ejercicio que están haciendo hoy en día con, por ejemplo, las asignaciones que se están haciendo en la Asamblea para que ellos también ejerzan un control social. Nos parece que es un factor súper importante para la legitimidad también de la institucionalidad que se ha creado hace pocos meses. Te quiero preguntar también, a propósito de, por ejemplo, iniciativas que han salido como el plebiscito dirimente, ¿sí? Ellos pueden sancionar la idea de un plebiscito dirimente, esto todavía se está deliberando, pero evidentemente que iniciativas como esta de un plebiscito generan mayor gasto del que estaba contemplado inicialmente, porque inicialmente estaba contemplado este plebiscito de entrada y el plebiscito de salida en el que se sanciona. Cuando se introduce un plebiscito dirimente, que obviamente incluye presupuestos, ¿cómo ven ustedes esto? En el sentido de que evidentemente la convención tiene o no tiene, crees tú, potestades como para poder invocar un mayor gasto público.
Yo creo que, o sea, de acuerdo a la normativa actual, como tú decías, está establecido cuál es el proceso. O sea, yo te lo digo desde la perspectiva normativa. Ahora, si es que es un proceso participativo y en donde aquí hay un elemento que es súper relevante y tiene que ver con la capacidad de coordinación de los diferentes entes para poder dar un espacio que pueda, en el fondo, confluir y dar espacio para cambios, pero eso requiere que las entidades y las instituciones que tienen la potestad para tomar esas decisiones estén coordinadas y que de manera participativa probablemente se defina si es que aplica o no un aumento presupuestario. Hoy en día el Estado de Derecho y el marco normativo actual en Chile tiene facultades establecidas para quienes pueden imputar más gasto, etcétera, como en el caso del presidente de la República y el Ejecutivo. Y ahí hay un elemento que pasa más bien por un tema de coordinación y negociaciones. Esta es una opinión más bien personal, de cómo abordar para darle cabida a modificaciones. Pero per se, no es bien, no está bien o está mal. Es una decisión que se toma a nivel de Estado, a nivel es una política que debe tomarse a nivel de Estado en términos de cómo queremos implementar este proceso, y ahí hay negociaciones que hacer que no son directamente asociadas al gasto público. Ahora, si en términos de eficiencia eso corresponde o no, es una decisión que corresponde a quienes tienen las facultades para tomar las decisiones, y ahí hay que hacer las negociaciones que debiesen ser pertinentes. Paula, ustedes como que vienen mirando hace mucho tiempo estos procesos de transparencia en los gastos y de manejo, me gustaría que nos dieras algún tip o consejo para los constituyentes, el decir, oye, ¿sabes qué? Yo le recomiendo a la mesa que tenga estos cuidados, por ejemplo, con el gasto, que tenga estos cuidados con el presupuesto, con las compras que se puedan hacer. ¿Qué cosas deberían hacer para tener en mente el cuidar la confianza que se ha depositado en ellos? Esta es una postura, nosotros en el observatorio estamos trabajando, todavía no está afinada la postura del observatorio en términos del contenido que debiese tener la Carta Fundamental, por lo que en mi opinión en este sentido va más bien por la experiencia que tenemos en el uso de los recursos públicos de cualquier entidad que los tenga, los administre o los caucione en el fondo. Y desde esa perspectiva es súper relevante tener claridad desde la planificación, los objetivos del uso de esos recursos asignados, transparentarlo. En el fondo, transparentarlos da la sensación de poner una luz encima de cada uno de los pasos que se van haciendo, transparentándolo a la ciudadanía y a los entes, las partes interesadas en el fondo. Y eso también reduce la posibilidad de cualquier riesgo en el uso, ya sea de manera fraudulenta o quizás simplemente por error. ¿Te fijas? Claro. Entonces, es muy importante para mantener la confianza y mantener la rendición de cuenta y trazabilidad por parte de los diferentes actores que están mirando este proceso, la transparencia. La transparencia es el punto número uno que debe primar para poder generar confianza por parte de las entidades como la sociedad civil, nosotros, en donde podamos, en virtud de esos datos transparentados, reconstituir las decisiones que esta mesa o que la constituyente está tomando día a día, en el fondo, tanto en términos de gasto como en otros términos, y en términos de gasto de manera particular en el contexto que estamos viviendo hoy en día. Entonces, de ahí tratar de aplicar, si bien no tienen la obligación quizás de aplicar a través de los mecanismos de compras públicas, hacer llamados que sean licitatorios, concursables de acuerdo a lo que tienen que adquirir, que se enmarquen, que en el fondo salga de manera voluntaria la organización de la constituyente a hacer uso de las herramientas que hoy en día existen para la rendición de cuentas, transparencia y comunicación a la ciudadanía de las decisiones que se toman. Eso es base para son buenas prácticas, de la posibilidad. ¿No? Exactamente. O sea, hay buenas prácticas por un lado, y por otro lado hay aspectos normativos que rigen esta gestión, pero que no necesariamente las organizaciones lo publicitan. Entonces, desde esa perspectiva es súper bueno que sea sea de mutuo propio, ¿no? En el fondo, que la constituyente lo publicite, lo muestre, tenga una plataforma en donde pueda, no sé, disponibilizar información sobre el gasto que está llevando y que esto pueda ser revisado por quien quiera ver, en el fondo, porque son fondos públicos, siguen siendo. Y si es que una decisión pública tiene fundamentos adecuados para el uso de sus recursos en el marco de las potestades que tiene, no debiese ser un problema que sea de escrutinio público. Súper.
¿Hay algún referente internacional en materia de transparencia que pudiéramos aplicar, así decir, oye, pucha, miremos este modelo, por ejemplo? Nosotros, o sea, en términos globales, en términos del gasto público, hay referentes internacionales. De hecho, nosotros somos parte del Global Initiative for Fiscal Transparency. Y la semana pasada estuvimos en este encuentro que es a nivel mundial, que lo lleva el GIF y en coordinación y con ponentes de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, etcétera. Y ahí hay principios para aspectos de transparencia fiscal, por un lado, transparencia tributaria. También hay elementos sobre Open Data que están asociados a todo lo que tiene que ver con datos abiertos, del cual Chile es parte y tiene compromisos asociados. También sobre las contrataciones públicas y OCP, el Open Contracting Partnership, que también nosotros trabajamos en coordinación. Y estos estándares están públicos, nosotros los hemos dejado de manifiesto en diferentes instancias. Por ejemplo, el año pasado en la Comisión del Gasto Público hay ahí ciertos elementos y varias recomendaciones asociadas a los estándares que deberíase tener el uso de los recursos públicos, tanto en términos de transparencia como de procesos decisorios a la hora de asignarlo y a la hora de rendir las cuentas. Y en varias otras agendas con las que hemos trabajado, por ejemplo, con Espacio Público, con Chile Transparente, hay estándares internacionales que son conocidos y dentro de eso la OCDE también tiene estándares. Entonces, los estándares internacionales están ahí. Han sido comunicados, están a disposición y pasa más bien por un tema de voluntad aplicarlos como quisiéramos aplicarlos, para que podamos tener y reforzar esta confianza y la transparencia la confianza no solo en el proceso, sino también en la democracia y en las instituciones del Estado de Derecho que tenemos. Súper. Gracias, Paula, por conversar con nosotros hoy día en la Constitución de la Confianza. Gracias a ustedes, Jimena, un placer. Que estén bien.